¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo en vivo, nuestro segundo en vivo de esta semana. Pues esperamos a que se conecten algunos usuarios y si no, pues vamos a empezar a hablar del tema del día de hoy, que es un tema que justo comentaba hace un momento, que de verdad me corroe por dentro y que en serio es algo que necesito decir, ¿no? Que es la gran estafa de la vocación docente, o lo que es lo mismo, no vale la pena ser docente de educación superior, en el México actual. ¿Por qué no vale la pena? Por muchas razones que nadie dice. Siempre que hablamos de ser docente, de los maestros, sobre todo los maestros de universidades, pues, los vemos como si se tratara de alguien, con cierta posición económica, social, académica, que resulta admirable. Pero todo eso ha cambiado muchísimo en los últimos años. ¿Y por qué ha cambiado muchísimo? Pues, ahorita les voy a contar lo que nadie dice sobre ser docente en el México actual. Bueno, pues comenzaremos por decir que yo no les recomiendo a nadie dedicarse a la docencia en instituciones de educación superior privadas como única actividad remunerada. ¿Por qué? Porque mundo capitalista, ¿verdad? Hay muchas cosas muy feas ahí. Para empezar, no importa cuántos títulos tengan, no importa cuántos posgrados tengan, si ustedes a lo mejor llevan muchos años trabajando como docentes en una universidad, sobre todo privada, eventualmente van a perder su trabajo. ¿Por qué? Porque si la universidad se guía por un tabulador económico para determinar qué maestro le sale más barato, qué maestro le sale más caro, pues eso es lo que va a pesar al final, ¿no? Yo hace tiempo estuve trabajando como coordinadora académica en una universidad privada y se los puedo decir de primera mano, que la orden fue: despidan a los maestros que nos salgan más caros. O sea, maestros que llevaban 20 años de servicio en esa universidad y que eran muy, muy buenos, que de verdad motivaban a los estudiantes, que daban lo mejor de sí por brindar el conocimiento. Me tocó mucho el caso de una maestra de la que yo era la coordinadora. Esta maestra, no saben, de verdad era buenísima, era alguien capaz de motivar a los estudiantes de una manera poco usual, pero muy efectiva, ¿no? O sea, y no es que hiciera algo inusual, sino que de verdad la maestra tenía mucho enganche con los estudiantes, ¿no? Pero, pues resulta que, la orden fue despedirla, no renovarle el contrato, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque salía muy cara en el tabulador, ¿no? Porque en lugar de pagarle 120 pesos la hora de clase, pues había que pagarle 200 porque, pues, ya llevaba tiempo ahí en esa universidad. Y esas son las decisiones que se están tomando actualmente en las universidades, ¿no? Era una maestra que sus días de descanso, sábado y domingo, los ocupaba para llevarse a sus estudiantes a hacer prácticas profesionales sin que nadie se las pagara a ella. O sea, no había una remuneración para la maestra. Lo hacía de verdad por el compromiso que sentía con sus estudiantes. Y eso no importó. La orden fue no renovarle el contrato, no darle clases. Eso es lo que se vive en las instituciones de educación superior actualmente. Y creo que algo muy, muy, muy fuerte es justamente, el darnos cuenta de cómo lo último que les importa es la calidad educativa.
Y hay muchas razones para ello, ¿no? Obviamente están las razones capitalistas, en donde finalmente, pues, a las universidades no les conviene eso. Hola Gaby Acosta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Justamente el tema del día de hoy es hablar sobre que la vocación docente es una estafa y les estoy platicando qué es lo que vive un maestro de educación superior actualmente, sobre todo en las universidades privadas. Eh, Les contaba que yo fui coordinadora académica de una universidad privada muy renombrada aquí en la Ciudad de México y que básicamente la orden era despedir a los maestros que salieran más caros y salían más caros cuando llevaban más tiempo de dar clases en la universidad. No importaba si eran buenos maestros, no importaba si hacían bien su trabajo, ni cuántos años llevaran de servicio, como salían caros, había que despedirlos. Entonces, es un tema en el que yo lo que quiero es comunicar algo que nadie dice sobre la calidad de la educación superior en México. ¿Y por qué es importante o por qué nos puede importar a todos nosotros esto? Porque es a través de la educación superior que egresan los profesionistas de los cuales todos dependemos. Médicos, psicólogos, odontólogos, pedagogos, por supuesto, eh, arquitectos, ingenieros, de todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una educación de muy mala calidad en las universidades? Pues lo que pasa es que lo que vamos a estar viendo es que se van a egresar gente como Yasmín Esquivel, básicamente, ¿no? Que eso, por supuesto, ya nos pasó en las universidades públicas, imagínense cómo estarán las privadas y siempre se los comentaba yo en otros videos, ¿no? ¿Cómo estarán las privadas? Bueno, pues aquí les voy a contar el chisme de cómo están las privadas, porque principalmente mi carrera como docente fue en universidades privadas. Yo nunca tuve la oportunidad de dar clases en una universidad pública, porque también para eso pues se requieren palancas, que yo no tenía. Pero en las universidades privadas de verdad vi cada horror que en serio es preocupante. Es preocupante saber que estamos en manos de profesionistas que no tienen las capacidades para hacer su trabajo de una manera ética, de una manera de verdad, pues como lo dice su nombre, profesional, y que estamos todos en riesgo en ese sentido, en todos los aspectos, ¿no? Y empiezo a hablar de eso porque tiene mucho que ver con los maestros de universidades privadas. Yo fui maestra mucho tiempo. Ay, no, ¿qué les puedo decir? Se me quitaron las ganas, no quiero volver a ser maestra nunca más. Cuando fui coordinadora, sobre todo, fue que vi muchas cosas. Y, por ejemplo, me tocó ver a un maestro ya grande de edad, yo creo que aproximadamente de unos 70 años, con maestría, ¿no? Con una trayectoria que se veía que era amplia, que sabía que podía hacer muy bien su trabajo, llegar literalmente a mendigar clases a esa universidad. Llegó a pedir horas de clase, porque pues ya a esa edad avanzada es complicado encontrar un trabajo en otro lado, ¿no? Y muchas veces en la docencia vemos la oportunidad de que pues la edad no sea un factor que nos impida desempeñar el trabajo. Y él ya estaba grande. Y pues literalmente mendigando horas para ver si podía tener algún ingreso. Imagínense qué injusticia para un profesionista y para alguien que ha dedicado su vida a enseñarle a los demás, pues es algo muy duro, ¿no? Y eso es lo que yo vi, que además se las negaron, porque obviamente, pues, si salía caro el maestro, pues no se iba a invertir en él. Entonces, la orden en ese tiempo fue contratar maestros solo con licenciatura. Y eso ya está mal, porque para enseñar se requiere mucho más que la licenciatura, seamos honestos. Solamente alguien con una maestría
puede tener mucho más idea de su profesión. Es duro decirlo, pero es la verdad, al punto de poderla comunicar, de poderla enseñar. Pero también está el lado del maltrato que muchas veces sufre el maestro. Los maestros sufren mucho, mucho maltrato por parte de las universidades. De entrada, lo que pagan es una verdadera miseria, ¿no? O sea, pagan por hora de clase, pagan muy poquito. Hay universidades que llegan a pagar 50 pesos la hora de clase. Ya eso es demasiado, porque bueno, si ustedes creen que nada más es ir y dar la clase y ya estuvo, pues no, porque para dar la clase hay todo un trabajo previo de planeación, de elaboración del material y aparte, después de la clase hay todo un trabajo de evaluación, ¿no? Se tienen que hacer muchos procesos para poder aplicar una evaluación de calidad. Es decir, que no terminemos reprobando al que nos cae mal o aprobando al que nos cae bien. Entonces hay toda una serie de procesos que un maestro debe seguir para poder hacer eso, ¿no? Entonces, imagínense todo el trabajo que es, pero al maestro únicamente le pagan la hora que se para frente al grupo. Ya desde ahí vamos viendo que hay una explotación laboral muy grande hacia el maestro, ¿no? ¿Y eso en qué deriva? Pues en que muchos maestros obviamente dan su menor esfuerzo a la hora de dar clases, no enseñan todo, no califican con cuidado. Vemos muchos como la asesora de Yasmín Esquivel, ¿no? Que ni leen los trabajos y así, y que además venden calificaciones, ¿no? Si el caso de Yasmín Esquivel nos puso, los pelos de punta a todos, bueno, imagínense eso, pero siempre en las universidades particulares, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque de verdad, otra de las cosas por las que no conviene ser docente, y esto es algo muy fuerte que voy a decir, pero es la verdad, es que, en serio, en el caso de las universidades particulares y también de muchas públicas, hay muchos alumnos que de verdad, no valen la pena, en serio. Hay muchos alumnos. Saludos, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlos por aquí. Me da mucho gusto hacer en vivo con ustedes. Los extraño mucho luego. Hay muchos alumnos que de verdad son incapaces y me tocó dando clases en el nivel de maestría ver muchos alumnos que eran incapaces de redactar un párrafo. O sea, yo los veía y decía: "Híjole, yo no sé cómo van a hacer para sobrevivir estos niños cuando se mueran sus papás", de verdad, o sea, niños de 30 años, por ejemplo, ¿no? De verdad, era impresionante ver el nivel de los estudiantes de las universidades privadas. Era algo, que en serio a mí me deprimía muchísimo. Saludos, José Luis, qué gusto. ¿Cómo está? ¿Somos vecinos desde nuestra amada Iztapalapa? Realmente es, esa parte de los estudiantes, me tocó ver algún y todavía se enojan, o sea, porque uno los reprueba, ¿no? O sea, yo normalmente los reprobaba porque hacían lo que hacía Yasmín Esquivel. De hecho, por eso yo empiezo a hacer los videos atacando a Yasmín Esquivel, porque si hay algo que a mí me revienta, es un estudiante que hace plagios. No lo soporto, porque es la falta de ética más grande que puede haber. Hoy su único trabajo es estudiar, caray, y si trabajan en otra cosa, pues, y creen que no les va a dar tiempo, ¿para qué se meten a estudiar? La verdad. Entonces, imagínense que todavía que hacían lo que hacía Yasmín Esquivel, que era piratearse el trabajo ajeno, todavía se enojaban, ¿no? Y todavía me reclamaban por haberlos reprobado. Y siempre tenía yo que aclarar frente a las autoridades competentes por qué se había reprobado a los estudiantes, y siempre la orden fue: páselos, siempre. Sobre todo en el ejército, porque yo trabajé en el ejército, y siempre, siempre, siempre la orden fue: páselos, maestra. Sí, ya sabemos que copiaron, sí, ya sabemos que no estudiaron, pero páselos. Era la orden que yo recibía.
José Luis nos dice, sí, Lomas de la Estancia, Delegación Iztapalapa. Saludos desde Iztapalapa para el mundo, andamos transmitiendo, José Luis. Sí, somos vecinos, ¿no? Entonces imagínense qué significa esto, ¿no? Yo le di clases a abogados, le di clases a pedagogos, a psicólogos, a militares, ¿no? A los subtenientes de transmisiones. Di clases a licenciados en administración de empresas, a muchos profesionistas. Y cuando alguien reprobaba, siempre la indicación que a mí me daban era, dele otra oportunidad, páselos, ándele. Porque obviamente siempre las autoridades ponían sus propios intereses antes que la ética que debe haber en un proceso académico. ¿Y eso qué significaba? Es como si hubiéramos descubierto, obviamente, que Yasmín Esquivel plagió, y ya todos lo sabemos, aunque ella diga que no, y aunque todo el mundo diga que no, pero que aún así dijeran, pásela, o sea, no la hagan de tos con ella, o sea, ya, ¿no? Cuando sabemos todo lo que implica, ¿no? Nos dice Gaby, qué tristeza, tanto trabajo, tanto esfuerzo para tan poca remuneración. Sí, Gaby, de verdad que sí. Y sobre todo deshonestidad, tanto de los estudiantes como de la universidad. En serio que sí, Gaby, de verdad, yo no quiero nunca en la vida volver a ser maestra. Es algo que siempre me he guardado, que hasta ahorita lo estoy haciendo público, así que si me ven mis colegas y gente que yo conozco, pues, vean también por qué, ¿no? O sea, es duro. A mí al principio me gustaba, Gaby, porque yo me compré mucho esa idea de la vocación. Yo de verdad sí amaba dar clases, sí era una maestra muy preocupada porque mis estudiantes aprendieran. Y después me di cuenta que esa idea de la vocación es algo que nos venden mucho a los maestros para explotarnos más, ¿no? Y para que al final nos desechen eh, sin nada, porque sobre todo en las universidades privadas y en muchas, no digo que en todas, pero hay muchas en donde no tenemos prestaciones. Si se acaba, por ejemplo, en la escuela militar donde yo estuve, si se acaba el semestre, se acaba el pago. No hay pago, no hay vacaciones. Y a ver qué hace uno en el periodo intersemestral, ¿no? A ver cómo se gana uno la vida, ¿no? No hay aguinaldo, no hay servicio médico, no hay nada. Si me lastimo de ir al trabajo, siendo, por ejemplo, docente de la escuela militar, pues ni modo, ¿no? Entonces, el maestro es un trabajador muy maltratado, justamente porque no se ve la importancia de su labor, porque es quien está formando a las nuevas generaciones de profesionales, ¿no? Entonces, es un empleado muy, muy, muy maltratado, muy desatendido, y justo por eso muchos maestros terminan aceptando muchísimos trabajos y no a todos les pueden poner la misma dedicación. Entonces, eso también ya le impacta mucho en la calidad de la enseñanza. Nos dice de Insane, sí, claro que lo recuerdo. Hace falta más autoanálisis en la academia, claro. Qué bueno que se anime a debatir sobre eso. Sí, es que no se dice todo esto de verdad del maltrato que se sufre. A mí me llegaron a gritar estudiantes, en serio, y la autoridad nunca hizo nada porque pues están pagando su colegiatura, ¿cómo les vamos a decir que no tienen derecho a gritarle al maestro, no? Entonces, ya desde ahí empieza mucho el asunto, pero sobre todo la instrucción de páselos. No queremos reprobados. A ver cómo le hace. Y el no queremos reprobados, miren, no es que uno los reprobara porque fuera mala maestra, o sea, no, de verdad uno como maestro se esforzaba porque entendieran. Pero pues son los típicos chavitos, ¿no? Que no saben ni qué hacer de su vida, que se meten a estudiar solo porque en su familia les exigen un título, pero que realmente no les gusta ni entienden lo que están haciendo. Y quieren saber todavía algo peor. Tuve alumnos de psicología que no habían terminado la licenciatura y ya estaban dando terapia. O sea,
Para que un psicólogo pueda dar terapia, no necesita tener más que una licenciatura, necesita tener una maestría, una especialidad, algo que lo lleve a atender determinado tipo de pacientes, porque un psicólogo no es todólogo, o sea, o se especializa en depresión, o se especializa en ansiedad, o se especializa en duelo, o en alguna cosa se tiene que especializar, ¿no? Pero estos niños no, estos niños ni tenían la licenciatura y ya estaban dando terapia. Entonces, imagínense a la gente que les pagaba la terapia, cómo es como si alguien sin estudios, con la prepa nada más se las diera, y hay muchos así. Nos dice Jo Aguilar, cierto, la idea es egresar en masa a profesionistas mediocres, claro, sí, y para beneficio de los altos, ya que estos nunca contratan a estos profesionistas. Es para el pueblo mediocre, exactamente. Sí, sí, no, ya. Pues obviamente, si los hijos de AMLO necesitaran un psicólogo, no les iban a poner a uno de estos niños que ni han terminado la licenciatura a darles la terapia, ¿no? Se iban a traer al mero especialista, ¿no? Entonces, exactamente, estos profesionistas mediocres están destinados al pueblo y eso es algo peligrosísimo. Pero si creen que nada más pasa en las universidades particulares, ahí les va otro dato de terror. Yo trabajé en la FES Iztacala y esa es la UNAM. Y ahí nos enteramos de que los exámenes para medicina, enfermería, odontología, optometría y demás se vendían en la papelería. Exámenes finales, a título de suficiencia y hasta profesionales. Entonces, ¿se imaginan un médico que compró su examen profesional y que lo presenta, pero que no sabe nada, porque se lo aprendió, porque se aprendió las claves? Esos son los médicos que nos atienden en el IMSS, ¿sí? Y eso es lo fuerte, ¿no? También nos dice Sergio Galindo, ese es mi amorcito, dice, la educación en México es un problema tan grande que todos han tratado de invisibilizarlo para no aceptar que los sindicatos, ay, sí, los sindicatos son lo peor, ahorita les cuento, los capitales económicos y la mediocridad dictan las políticas a seguir. Exactamente, todo es una cuestión de intereses. Ahora las universidades, sobre todo las particulares, se rigen por una serie de estándares que establece este organismo FIMPES, ¿no? Que es como la asociación de todas estas universidades. Son estándares muy burocráticos, no hay de verdad un trabajo científico para la formación de los docentes, ni para su actualización, ni para su capacitación, ni para la evaluación de los docentes. Digo, si aquí en México ya desaparecieron al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pues, ¿qué podemos esperar? Estamos hablando de un país al que no le importa la calidad educativa. Si en la educación básica está totalmente desatendido este asunto, la educación superior no es la excepción, ¿no? Y muchas veces vemos a alguien y decimos, ah, es que es porque es doctor, sabe lo que hace. No, no. O sea, porque ¿cómo llegó a ser doctor? ¿No? Si llegó a ser doctor copiando, eh, o Yasmín Esquivel, creo que es la mejor representante de lo que es ser un profesionista mediocre, ¿no? Y en el caso de Yasmín Esquivel, Sheridan se da cuenta porque Yasmín Esquivel no sabe hablar, ¿no? Porque cuando uno estudia en la universidad, pues bueno, aprende ciertas cosas, ¿no? Y Yasmín Esquivel no se sabe expresar, no sabe hablar. Es donde Sheridan dice, ay, ¿qué onda? A ver, vamos a ver la tesis de Yasmín Esquivel y es donde ve el plagio, ¿no? Entonces, imagínense que todos están al nivel de Yasmín Esquivel. Bueno, no todos, pero sí una muy buena parte de, ¿no? Nos dice por aquí Yellow Gizmo. Hola, Yellow Gizmo. Saludos. Chilango siguiéndote desde Los Ángeles. Saludos, Yellow Gizmo. De Insane nos dice, también se habla muy poco del plagio de docentes hacia el trabajo de los... Ah, sí, esa es otra, ahorita les cuento. Es muy común, pero se habla muy poco. Incluso grupos académicos se organizan para cometerlo. Sí, sí, sí pasa totalmente.
De hecho, Sergio Galindo es testigo de, ¿no? De una doctora en la UNAM, en la Facultad de Psicología, que pues literalmente, o sea, sus publicaciones y todo, pues de dónde salían de las asesoradas y demás, ¿no? Y a mí me tocó, yo estuve en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y yo lo vi de primera mano, que las investigaciones que presentan los investigadores de la UNAM no las hacen ellos en su gran mayoría, las hacen los becarios y ellos las publican a su nombre. O sea, los investigadores le dicen al becario, ¿te investigas esto? Y ahí va uno, ¿no? Y hace todo el trabajo y el que publica es el investigador. Entonces, claro que también hay toda una serie de prácticas que van desde eso, de robarse el trabajo de los estudiantes y unas cosas que yo luego leo en mi canal, porque mi canal empieza siendo justo un canal para enseñar a investigar, porque también, debo decirlo, ya me tenían harta mis estudiantes de que les explicaba y les explicaba y les explicaba cómo hacer el protocolo de investigación y no daban una, ¿no? Y también unos, ay, dice, ¿qué onda? Eso está tan difícil, oigan, pónganle tantita voluntad. Entonces, perdón, hice mi canal, La Perspectiva Científica, para enseñar a investigar. Que ya no quiero, no, ya no les quiero enseñar a investigar porque también, así lo que vemos en las universidades privadas lo vamos a ver también en las redes sociales. Llegan y me dicen, ¿y cómo hago mi marco teórico? O sea, pues no, pues lo tienen que hacer ellos, o sea, esperan que uno les haga la tarea, ¿no? O luego me dicen, es que no se entiende, debió poner más ejemplos. En un video de 30 minutos explicando cómo hacer el marco teórico y quieren más ejemplos. Ahí sí le contesté a la chica, así le dije, oye, pues no quieres que te haga la tesis también, o sea, ¿no? Entonces, por eso yo ya no me dedico a enseñar a investigar, porque también me di cuenta de que no les interesa. Solo les interesa aprobar las materias. Y eso es tristísimo. O sea, imagínense un estudiante que se mete a una carrera y que lo único que le interesa es aprobar las materias, ¿qué clase de profesional va a ser, no? Entonces, no se interesan por aprender más, se la ponen muy difícil al maestro. El maestro de por sí ya está viviendo una situación de explotación y también tiene malas prácticas. Me tocó ver maestros que se iban ahí a echar sus alcoholes con los estudiantes, lo cual está súper mal. Eso no debe ser, no debe pasar, pero obviamente sabemos el trasfondo, ¿no? El trasfondo era para, pues, que si les pagaban ahí la jarra, pues, los iban a aprobar, ¿no? Y uno lo razona y dice, entonces, ¿para qué se meten a estudiar, la verdad? O sea, ¿cuál es el punto? Un título, yo siempre se los dije a mis estudiantes, váyanse a sacarlo a Santo Domingo, en serio, les va a salir más barato, y lo sigo diciendo, sale más barato irse a comprar un título chafa en Santo Domingo que hacer exactamente lo mismo en una universidad, si de todas maneras no van a aprender, ¿no? De todas maneras, ni crean que les andan ahí checando que si de veras el título es bueno. No, solo si entran a dependencias gubernamentales. Y eso quién sabe, porque ya vimos lo de Yasmín Esquivel. Pero sale más barato eso. Entonces, ¿para qué invierten en pagar semestres, colegiaturas, material, pasajes, comidas? Les sale mucho más caro si de todas maneras no van a ir a aprender, ¿no? Pero hay mucha gente que no lo ve así. Gustavo Pradet nos dice saludos desde Venezuela. ¡Guau! Hasta ya nos están viendo. Saludos a Venezuela, Gustavo. Dice yo Aguilar, ojalá algún día se haga una investigación sobre los profesores alineados al sindicato versus, ay, sí, el sindicato es, insisto, sí, lo peor. Eso sí sería interesante. Es algo muy fuerte, miren, hablamos de sindicatos. Eh, a mí me gusta mucho el señor Bertrand Russell. De hecho, de una de sus obras lleva el nombre este canal, que es La Perspectiva Científica. Bertrand Russell me parece un hombre muy inteligente, muy acertado en lo que hace. Y tiene un libro que se llama Los Caminos de la Libertad, muy bueno, en donde analiza los diferentes sistemas económicos. Habla del socialismo, habla del capitalismo,
y habla también del anarquismo y habla también del sindicalismo. Russell tiene aquí al sindicalismo y dice que esa es la única vía para garantizar los derechos de los trabajadores, pero eso no va a aplicar aquí en México, nunca en la vida, porque aquí la idea del mexicano promedio es no trabajar. Entonces, si el sindicato le evita trabajar, pues el mexicano feliz. Y lo vamos a ver en el ESTUNAM, que es el sindicato, el peor de todos, el sindicato de los trabajadores de la UNAM, el CENTE, que también es otro. Tenemos muchísimos maestros en educación básica que habría que tirar a la basura, ¿sí? Pero que se sienten protegidos por el sindicato y ya por eso se dan el derecho de maltratar a estudiantes, no dar clases, muchas cosas, ¿no? Tenemos también los sindicatos, ¿no? Ahora, yo iba a hacer este en vivo de los crímenes del IMSS, justo por lo que pasó con, pues, con Aitana, con la niña que desafortunadamente falleció por esta situación del elevador. Y vi unas cosas que luego les voy a hacer otro en vivo con los crímenes del IMSS, pero todo tiene que ver con el sindicato. Los trabajadores del IMSS deberían trabajar 8 horas, los médicos. Ah, trabajan 6. ¿Por qué? Pues porque el sindicato dice que 6. Está bien, con 6, ¿no? Entonces, los sindicatos han protegido muchísimo lo que no deben proteger. Defienden lo indefendible. Y en ese sentido, sí es un problema muy grande, porque entonces evitan que haya un control de calidad en el servicio, sobre todo de la docencia. Y el APAUNAM, que es el sindicato de los académicos de la UNAM, no es la excepción, ¿no? Entonces, los sindicatos también son súper, súper dañinos. Nos dice Víctor Patiño, saludos, perspectiva científica, combinación perfecta, belleza e inteligencia. Ay, Víctor, muchas gracias. Besote. ¿Qué se toma? No, no es cierto. De Insane dice, así es, investigaciones de los estudiantes las publican los investigadores. Esos también son plagios. Claro que sí, de Insane, totalmente son plagios y fraudes. Se cubren las espaldas entre ellos, pero no quieren reconocerlo ni atenderlo. Claro, y lo vimos, o sea, todo lo que se destapó con Yasmín Esquivel era la UNAM cayó de la gracia de todos nosotros, ¿no? Porque vimos mucho eso. Y también hay muchas cosas que ahí no se dicen. A mí me tocó ver de primera mano todo el malinchismo de la UNAM. Pues yo tengo formación de investigadora, o sea, esa es mi formación de los posgrados que tengo, porque soy licenciada, maestra y doctora en pedagogía, y los 2 posgrados están orientados a la investigación. Entonces, yo supe que había una vacante en el instituto que para nosotros es el primordial, se llama ISUE, que es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y le pregunté a alguien en ese momento, le dije: "Oiga, ¿y cómo puedo aplicar para poder entrar aquí?". Y me dice: "Tú no vas a entrar". Y yo: "¿Por qué no? Sí sé investigar más que muchos de aquí". Y me dice: "Pues no vas a entrar porque no tienes estudios en el extranjero". Pues no, no tengo estudios en el extranjero porque yo estudié bueno, yo fui madre adolescente y yo cuando estudié, pues mis hijos estaban chiquitos, yo no me podía ir al extranjero a estudiar, pero eso no quiere decir que no sepa hacer las cosas. Pues sí, pero no. No, no, no vas a entrar aquí porque no tienes estudios en el extranjero. A todo dar. Entonces, el que tiene estudios en el extranjero, pero no sabe investigar, sí puede entrar aquí, ¿no? Y justamente esos son los que ponen a los estudiantes a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grande, que se ha destapado que en la UNAM hay una serie de malas prácticas que le dieron en la torre a la educación superior en México y que de nuevo, ¿quiénes lo padecemos? Los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos médicos competentes, porque, por ejemplo, en mi rama, que es la pedagogía, no hacen nada, la verdad, o sea, vean, ¿qué hace un pedagogo por la sociedad? Nada, ¿no? Ni modifican planes de estudio, ni han descubierto una nueva metodología para que enseñar sea mejor, nada, o sea, no hacen absolutamente nada en los institutos. ¿Y cuánto presupuesto se destina a los institutos de investigación de la UNAM, no?
Entonces, pero eso sí, todos se cuelgan, la medalla de ser excelentes maestros. Y yo no digo que no, hay muy buenos maestros en la UNAM, pero sí les puedo decir una cosa, a mí jamás, ni el mejor, me evaluó como se debe evaluar. Evaluar no es nada más, mira, yo creo que sí hizo bien el ensayo. No, hay toda una serie de mecanismos que se ponen en marcha para generar instrumentos de evaluación. Ninguno de mis maestros nunca lo hizo conmigo y no hay un control en eso, ¿no? Y nos dice Sergio Galindo, la Benemérita Universidad Pública de Santo Domingo, sí, tan infravalorada y de tanta utilidad para el pueblo mexicano. Si las políticas públicas tuvieran 20 centavos de ética, no habría necesidad de fraudes. Exactamente. Ese es el problema, que estamos en un país en el que la ética es un adorno, y lo vemos, o sea, ¿y qué ha hecho el gobierno por eso? La creación de 100 universidades patito, 100 elefantes blancos de AMLO. Esas universidades ni sirven, ni funcionan, ni tienen presencia. Pues su universidad, la UASM, ¿no? La tasa de egreso de la UASM es mínima, es como del 3%. O sea, que vamos a ponerlo así, o sea, si ingresan a la UASM 10 estudiantes, solamente van a egresar 3, pero ya se gastaron todo el presupuesto en todos los demás. Y es que no hay un examen de admisión para la UASM. Es por sorteo. Díganme, ¿pero en qué cabeza entra eso? O sea, ¿por qué hacen universidades por sorteo? Con su idea de que, y eso viene de Enrique Dussel. Ay, no, es que hay que democratizar la educación, que todo el mundo tenga acceso. No, no todo el mundo tiene por qué tener acceso a la educación superior. El flojo, el que no estudia, el que no aprendió, el que por la razón que quieran no tiene los conocimientos previos para poder hacer un buen proceso académico en la educación superior, no tiene por qué estar ahí. Y suena feo, pero es la verdad, porque de lo contrario, tienen lo que yo tuve como estudiantes en un posgrado que no sabían ni escribir un párrafo. Bueno, en unos les dejé hacer un cuestionario. O sea, un cuestionario, todos estudiamos con cuestionarios, ¿sí o no? Díganme. Ni eso podían, o sea, en la maestría en educación. ¿Qué clase de profesionales van a ser estas personas que no pueden escribir ni un párrafo? ¿Sí? Entonces, no nos extrañemos porque el país se está yendo al hoyo, ¿sí? Se está yendo al hoyo porque no tenemos a los profesionistas que necesitamos, porque las universidades, bueno, hacen cada cosa, les voy a contar una, y esta fue en la Unitec. Ahí yo fui coordinadora académica. Y lo digo abiertamente, no voy a decir cuál, pero sí voy a decir que fue Unitec. Ahí, un día me llega una señora y me dice, oiga, es que, o sea, yo ya me inscribí, pero me están pidiendo un certificado de bachillerato. Y le digo, pues sí, porque pues necesita entregar su certificado de bachillerato para poder estar en la licenciatura en psicología. Y me dice, pero es que yo no he terminado el bachillerato. Y yo, entonces, ¿cómo la inscribieron? Pues así, fíjense lo que hacen las universidades. ¿Cuál era el mecanismo? Muchos padres hacían el sacrificio de inscribir a sus hijos en estas universidades, pues para que cursaran el bachillerato, ¿no? Y cuando iban por ellos o cuando había juntas de padres de familia, pues llegaba alguien a venderles a los padres de familia la idea de hacer una carrera. Y lo lograban porque tenían muy buenos vendedores. Pero al vendedor no le importaba si el padre de familia había terminado la prepa o no. Simplemente por cubrir métricas, podían inscribirlos y los hacían pagar de entrada la inscripción, que estaba como en 6,000 pesos, más el semestre, más no sé qué, y resulta que nada era reembolsable. Entonces, sí vemos cómo también es una estafa por ahí. O sea, las universidades privadas no están casadas con la idea de la calidad educativa.
Entre más se puedan ahorrar, tienen esta idea de hacer más con menos. Y ahora va para allá, y esto es algo que también nadie está diciendo, pero necesitamos hablarlo. Poco a poco va a desaparecer la figura del maestro. Y suena fuerte, pero eso va para allá. Va a desaparecer, ¿por qué? Porque muchas universidades que tienen ya la posibilidad de dar clases en línea, que están hechas para gente que trabaja, que lo único que puede hacer es cursar una carrera en línea, ya no necesita a los maestros, ya todo está en la plataforma, ¿sí? Y están transitando hacia la idea de que no se requiera para nada la mano del docente. Entonces, chicos, esto es muy preocupante porque ¿qué tanta calidad en una licenciatura puede haber si no hay un maestro? Si todo es por plataforma, ¿no? Si todo es únicamente que el estudiante medio lea una paginita o 2 de alguna cosa, responda un examen de opción múltiple y se acabó. Esos son los profesionistas que vamos a tener, chicos. Y el día de mañana que ustedes tomen terapia con un psicólogo que no tenga la menor idea de lo que está haciendo, que vayan con un médico que tampoco, bueno, ya vimos en el IMSS, oigan, no inventen. Estaba viendo el caso de que un chico, un niño, bueno, presentaba un problema en un ojo y había que amputar el ojo, pero van y le amputan el sano. O sea, ese es el tipo de cosas por las que a todos nos tiene que preocupar lo que está pasando en la educación superior, ¿no? Y sobre todo también si alguno de ustedes se dedica a la docencia o conoce a algún maestro de universidad o de prepa, de lo que sea, adviértale esto, que eso está bien una temporada de su vida, pero que no va a ser una carrera redituable. Es decir, eventualmente las universidades lo van a despedir, ¿no? Si en esta que les digo, despidieron maestros con 20 años de dar clases ahí, sin un finiquito, sin ningún miramiento, sin nada, ¿no? No conviene ser maestro. Y aparte para estar aguantando estudiantes que no estudian, que de verdad habría que tirarlos a la basura, para estar aguantando sobrecargas de trabajo que no es pagado, ¿no? Y, y para que al final a uno ya no le den clases porque sale muy caro, ¿no? Porque a lo mejor tiene maestría, hay que pagarle más, no, pues ese ya no lo contrates, ¿no? Eso es algo muy fuerte. Nos dice Sergio, el país no tiene los profesionistas que necesita, pero sí tiene a los acarreados necesarios para llenar mítines, claro, eso sí están, ¿no? Y marchas donde la asistencia es obligatoria a cambio de recibir una dádiva del gobierno. Pues claro, porque al gobierno tampoco le importa lo que está pasando. Es más, y eso siempre lo hemos escuchado, ¿no? Entre más ignorantes seamos, pues para el gobierno mejor, porque ¿quién lo va a cuestionar? ¿No? Porque entonces pues porque más chairos va a haber, la verdad, o sea, esos son los chairos. Sorry si por aquí anda alguno, pero pues el chairo normalmente es alguien muy ignorante, ¿no? Es alguien que no, y por mucho que sean maestros de universidad, ay, yo he tenido maestros que son bien chairos, pero pues yo los veo y digo, no manches, este cuate no tiene idea de lo que está hablando, ¿no? O sea, realmente y la chaireada, pues es muy ignorante, por eso le aplauden a AMLO todo lo que pueden, ¿no? Porque si no lo fueran, si realmente estuviéramos hablando de gente que tiene un nivel académico más o menos, pues ya le hubieran cuestionado a AMLO un par de cosas. Tan solo eso, yo les voy a ser sincera, porque también pues uno ha cometido errores en la vida y no lo vamos a negar, somos humanos. O sea, yo hubo un momento en el que yo apoyé a AMLO, ay, no me acuerdo en cuál de todas las veces que se postuló a la presidencia. Pero cuando vi que en esta última candidatura que tuvo, la del 2018, dijo que iba a crear 100 universidades, dije: "Este está estúpido, o sea, esto no hay manera de que eso sea redituable". Va
abaratar a la educación superior. Y eso es lo que pasó a final de cuentas. ¿Cuánto gana un profesionista, un licenciado? Si gana 6,000 pesos al mes, es mucho, un licenciado, ¿no? Eso es lo que pasa cuando tenemos muchos licenciados. Si tuviéramos menos licenciados, los sueldos de los licenciados serían más altos, ¿no? Pero la masificación de la educación superior la lleva a su declive económico de los profesionistas, ¿no? O sea, que no, como ya todo el mundo la tiene, pues ya es mal pagada, la verdad, suena feo, pero yo no creo que todos tengamos que ser profesionistas, ¿no? Y eso yo sé que, miren, muchos de ustedes tienen hijos y su idea es que todos lleguen a la universidad y que todos hagan, una carrera, y entiendo que lo hacen con la mejor de las intenciones, pero también les voy a decir una cosa, que es preferible, eh, que sus hijos disfruten la vida y hagan lo que quieran, y a lo mejor lo que estudien sea una carrera técnica, o estudien desde chavitos con cómo poner un negocio, lo que quieran, ¿no? A que hagan una carrera como medicina, como derecho, en donde al final de cuentas, van a terminar trabajando en otra cosa porque no está bien pagado, ¿no? Es complicado, ¿no? Y se los digo yo que, esto sí se los he contado con un doctorado, chicos. ¿Saben cuánta gente tiene un doctorado en este país? No llega ni al 1%, de la población que tiene un doctorado. Yo con uno, ya con mi grado y todo en la UNAM, pues he trabajado en un tianguis, porque no hay trabajo. Y también porque me faltaba adquirir un par de competencias eh, para buscar, trabajo. En ese sentido, de verdad, yo les recomiendo mucho el canal de Claudia Palacio. Ella se dedica a asesorar a profesionistas para hacer su currículum vitae, para, enfrentar a las entrevistas, porque a veces no sabemos, porque la universidad no nos prepara para eso. Entonces, imagínense yo con un doctorado trabajando en un tianguis. Me gustó mucho, debo decirlo. La verdad es que yo lo disfruté mucho y aprendí mucho más, y entendí mucho mejor lo que yo había aprendido en la universidad trabajando en el tianguis, les juro, ¿no? Pero entonces, sí tenemos que replantearnos hacia dónde va la educación, qué quieren ustedes para sus hijos, ¿no? ¿Quieren meterlos a una universidad en donde el maestro dé el mínimo esfuerzo y termine aprobándolo solo porque está pagando? ¿O quieren meterlo a una universidad pública en donde el maestro, y me tocó, yo tuve maestros que llegaban hasta el full de alcohol, o sea, ¿quién llegue a meterlos a una universidad pública en donde tengan que vivir eso? No, ¿qué podemos hacer? Porque siempre me preguntan: "Ah, pero es que entonces, ¿qué hacemos? Es que no podemos hacer nada". Yo creo que sí. Eh, Creo que lo primero es reflexionar sobre estos temas. Si no reflexionamos, si no los analizamos, pues no vamos a tener un criterio, ¿sí? Para poderlos, cambiar. Eso es lo primero, formarnos un criterio sobre qué implica ser profesionista, ser maestro y ser alumno hoy, en 2023, en México, ¿no? Y ya de ahí podemos ver opciones, ¿saben? La primera es que la próxima vez que llegue un tipejo a decir que va a construir 100 universidades, no voten por él, por favor. Cuando llegue alguien a decir: "Es que vamos a masificar a la educación superior", no voten por él porque no sabe lo que está diciendo, ¿sí? Porque eso tiene un impacto económico en el país y es un impacto malo. Por eso ahorita tenemos profesionistas que, si bien les va, ganan 6,000 pesos al mes, pero si no, yo he visto de verdad empleos que ofrecen 3,000, 4,000 pesos a alguien con una licenciatura. ¿Y eso les parece justo? Pues no. Entonces, la próxima vez que llegue alguien a decir que va a construir 100 universidades, no voten por él, por favor. Al contrario, voten por el que no diga esa tontería, ¿no? O sea, este, 2, sí necesitamos como sociedad ser más críticos
Y yo se los he dicho, creo que todos tenemos la oportunidad de hacer contenido crítico hacia el gobierno, de tundir al gobierno en todos los medios habidos y por haber, por las malas decisiones que toma. Twitter, Instagram, YouTube, lo que quieran, TikTok, donde sea, ¿no? Pero contribuir con nuestro granito de arena a reflexionar sobre estas realidades, porque si no se ponen sobre la mesa, pues siguen así, sin que nadie diga nada. Y creo que eso no es lo mejor, ¿no? O sea, sí podemos hacer cosas, lo que pasa es que a veces lo que queremos es cambiar todo con una varita mágica, eso sí, no lo podemos hacer, pero como ciudadanos sí podemos comprometernos con ser más críticos y ser más, pues, tomar un poco más de acción, y las redes sociales creo que son un buen medio para ello. Pero bueno, ya nos extendimos, ya no sé cuánto tiempo llevamos por aquí. 51 minutos, Dios, no, ya vámonos. Les agradezco muchísimo haberme acompañado en este en vivo. Gracias por darme la oportunidad de decir algo que tenía que decir, ¿no? Que ser docente en estos tiempos no es algo bueno, ¿no? Y bueno, espero después que me digan sobre qué temas les gustaría que hiciéramos por ahí videos en vivos y los vamos haciendo, ¿no? Cuídense mucho, les mando un abrazo y un beso desde la Ciudad de México. Y pues hasta la próxima, que estén súper bien. Bye.